Subeldía Samper, aparte de ser economista, ha sido un gran influenciador en la pedagogía, tanto acá en Colombia como en Latinoamérica. Ha escrito muchos libros, los cuales los vamos a ver al final de la exposición. Nacido en Bogotá en 1951. Entonces, Julián de Zubeldía Samper se encargó de estudiar 3 modelos pedagógicos, con el fin de saber cómo el estudiante en el aula de clase adquiría el conocimiento, o sea, cómo el aprendizaje se desarrollaba según la metodología que el estudiante tuviera en la clase, cómo el docente lo impartía y también cómo el estudiante, como digámoslo así, el ente interesado adquiría ese conocimiento. El primer modelo pedagógico que vamos a ver es el heteroestructurante, el cual es basado en la repetición. Entonces digamos que este modelo heteroestructurante yo quiero que ustedes lo entiendan como el modelo que posiblemente les tocó a nuestros abuelos, a nuestros papás y que nos tocó a nosotros, en donde es necesaria la repetición y donde el conocimiento se vuelve algo rutinario. Es un modelo en donde el maestro es el centro de todo, es decir, es magicentrista. ¿Por qué? Porque es el ente controlador del mismo. O sea, que ya no hay una relación como docente-estudiante en donde podemos compartir ideas, sino que el docente es como el ente que me dice a mí qué debo aprender, cómo lo debo aprender y cómo me lo va a evaluar también. Entonces es el saber como construcción externa. ¿Cuál es la finalidad? Pues digamos que se adquiere un conocimiento fundamental como lo es la lectura, la escritura y la aritmética, pero ¿qué se busca con esa metodología? Que el aprendizaje sea basado en la puntualidad, en la obediencia y en la mecánica repetitiva. Entonces aquí ya la escuela se vuelve un ente reproductor de conocimientos, los cuales se van haciendo y se van adquiriendo de una manera rutinaria. Vamos a ver a continuación una imagen en donde vamos a poner el ejemplo que acá el maestro les está implantando un conocimiento en donde los estudiantes simplemente ¿qué están haciendo? Repitiendo y adquiriendo, como el maestro, en este caso el ente controlador de la clase, pues les está indicando. Ya el segundo modelo, que es el autoestructurante, en este modelo ya empieza a haber una interacción docente-alumno. ¿En qué sentido? En que acá ya el docente o el maestro ya es un guía en torno a ¿qué? En torno al conocimiento, al aprendizaje. ¿Por qué? Porque aquí ya el alumno empieza a dar opinión, se empieza a establecer un diálogo, es un aprendizaje como recíproco, en donde ya el alumno digamos que tiene intereses. La dinámica, digamos que la clase se imparte también cómo los estudiantes pueden adquirir ese aprendizaje de una manera más fácil. ¿Por qué? Porque se busca que el estudiante reflexione, aporte nuevas ideas al tema y también que sea ingenioso, que invente. Entonces acá el saber ya es una construcción interna de idiosincrática. Y ya es paidocentrista. Como les decía yo, el docente ya se ve como una guía acompañante. Es decir, que acá se quiere que el estudiante dé su opinión, genere nuevas ideas, aporte. O sea, que no se quede simplemente en el modelo de repetición, sino que queremos, bueno, ¿cómo se puede transformar ese conocimiento? A continuación vamos a ver una imagen en donde se ve los intereses que los estudiantes tienen con el fin de ¿qué? De adquirir y de aprender nuevas cosas, generando así nuevas ideas. El docente en este caso es un ente ¿qué? Acompañante. O sea, ya el maestro no tiene total control de la clase, sino que es un guía. Y vamos a ver el modelo interestructurante, en donde aquí ya el aprendizaje, ¿cierto? Ya deja de ser como lo fundamental. Entonces acá se viene a implementar el desarrollo. O sea, cómo nosotros podemos desarrollar cosas con los conocimientos que estamos aprendiendo. Entonces ya se conoce la necesidad de trabajar dimensiones cognitivas, socioafectivas y praxis. Ya es una educación en donde el estudiante y el docente son como mediadores, con el fin de ¿qué? De desarrollar nuevas ideas, de implementar nuevas cosas en la clase. Tenemos que hay diversidad de estrategias, las cuales garantizan la reflexión, el aprendizaje y el diálogo también. Pero entonces en el interestructurante, el estudiante ya aplica, ya desarrolla, ¿sí? Ya venimos de un aprendizaje teórico, un aprendizaje que es tangible,
¿Cómo puedo yo abordar eso en la vida real? ¿Cómo puedo yo implementar eso en la vida real? ¿Qué puedo yo inventar de acuerdo a lo que he aprendido? Entonces acá ya el estudiante, digamos que empieza a desarrollar y empieza a ingeniárselas con todo el aprendizaje que ha tenido, con el conocimiento que ha adquirido. ¿Cuáles son las perspectivas pedagógicas de Julián de Zuviría Samper? Enseñar, instruir y formar. Al niño se le dirige, se le moldea y se le equipa. Entonces, es un trabajo que es en conjunto, tanto del docente como de los padres de familia, como del estudiante. ¿En qué medida? En que el niño no puede ser visto como una máquina para que éste reproduzca lo que yo simplemente le estoy enseñando, sino como yo puedo dirigir a ese niño que con este conocimiento que yo tengo, incentivarlo a que aporte nuevas ideas, a que genere nuevos métodos, a que desarrolle, a que aplique en su vida como cotidiana, o sea, generar en él la reflexión y el amor también por el aprendizaje, ¿cierto? El niño, obviamente, el estudiante, tiene también que aportar en torno a la disposición que tiene en el aula de clase. El alumno lleva en sí mismo los medios para lograr su propio desarrollo, tanto intelectual como moral. Entonces, ¿qué papel es el que cumple el maestro? Preguntar, diseñar analogías, metáforas, acertijos, experiencia significativa en la escuela, la construcción de proyecto de vida, construcción, qué pena. Entonces el maestro aquí, ¿qué es lo que hace? Impulsar, incentivar, ¿a qué? Al aprendizaje del niño, ponerle reflexiones, ponerle acertijos, ponerle problemas de la vida cotidiana que el niño puede verse enfrentado. Eso es lo que hace el maestro, hacer que el niño se visione más allá a simplemente una repetición de una teoría, sino cómo esta teoría la puede aplicar y la puede desarrollar en su vida. Entonces vamos a ver un cuadro que nos va a explicar las metodologías del heteroestructurante, como les venía contando. Es magistocentrista, la exposición oral, visualización y repetición. Interestructurante, que es la exposición reflexiva, el aprendizaje colaborativo, el diálogo y la adaptación a los intereses del estudiante. Y por último, la autoestructurante, que es paidocentrista, la experimentación, la indagación, la exploración y la vivencia. Ya teniendo claras las metodologías, entonces vamos a pasar como con lo que ellos ven, ¿cierto? ¿Qué pasa en el heteroestructurante en el aula? Es un peso excesivo en los contenidos. ¿Por qué? Porque al estudiante simplemente se le recarga de teorías el cual el estudiante tiene que repetir. O sea, no hay un aprendizaje consciente. Memorización de datos. ¿Con qué fin? ¿De qué le sirve a un estudiante memorizar datos si no sabe cómo aplicarlos a la vida real? Pero bueno, este es el método heteroestructurante, el cual todavía, digamos que en algunos colegios y escuelas se practica, pero nosotros como futuros docentes y como futuros educadores tenemos que replantearnos, ¿cierto? Y también evaluar cómo esos métodos están influyendo en el aula de clase. Informaciones específicas y las preguntas se apagan. Claro, las preguntas se apagan porque no se le está pidiendo al estudiante como un estado crítico, un estado de reflexión en torno al conocimiento. En el interestructurante tenemos que es una reflexión consciente sobre los contenidos, unos diálogos abiertos y preguntas en donde el estudiante que siente interés. ¿Por qué? Porque sabe que puede aportar. Y en el autoestructurante tenemos la relación alumno-saber-maestro. No hay importancia de los contenidos porque, como les dije acá, se desarrolla la aplicación ¿de qué? Del aprendizaje. Bueno, como les venía contando, Julián de Zuviría Samper tuvo algo muy interesante, y fue que él fue el pionero en Colombia del trabajo en la formación de talento, que se inició en 1986, donde se eligieron 1000 estudiantes con capacidades intelectuales altas. ¿Con qué fin? Con ver si estas capacidades intelectuales influían en las aulas, digamos, o al mayor desarrollo en torno al aprendizaje académico. Y se dio cuenta que, de hecho, las capacidades intelectuales tenían una poca influencia en el aula. ¿Por qué? Porque acá ya empezaron a jugar varios factores, los diferentes tipos de inteligencia, el método de aprendizaje que estos estudiantes recibieron,
Entonces se dieron cuenta que simplemente este proceso dependía mucho de la formación que le daba el maestro al estudiante. Bueno, ¿cuáles han sido los roles de Julián de Zubería Samper? Julián de Zubería Samper se ha desarrollado en múltiples, por decirlo así, roles en nuestra sociedad. Ha aportado demasiado a la educación, como les había dicho al principio. Economista de la Universidad Nacional e investigador pedagógico. Magíster honoris en Desarrollo Intelectual de la Universidad Católica de Ecuador. En Perú ha sido docente de la Universidad de Magdalena. Ha trabajado como consultor de Naciones Unidas en Educación para Colombia. Miembro del Consejo Académico del Plan Decenal de Educación de Colombia 2017-2026. Fundador y director del Instituto Alberto Merani desde 1988, Bogotá, Colombia. Columnista de la revista Semana. En ese Instituto Alberto Merani fue donde hicieron la prueba de la intelectualidad de los 1000 estudiantes. Profesor de maestrías y doctorados de varios países en América Latina, como les dije, columnista en la revista Semana. Ha escrito aproximadamente más de 14 libros y 50 artículos de pedagogía. Ha dirigido más de 800 seminarios de capacitación docente en torno al desarrollo del pensamiento y el desarrollo de talento en 16 países de Iberoamérica. También Julián de Zubería Samper ha escrito, como les decía, bastantes libros en los cuales vamos a socializar los principales, los cuales son los modelos pedagógicos en el 2006, las competencias argumentativas, la vigencia de las ideas de Alberto Merani en Psicología y Educación. Es coautor de los libros Diálogos de Economía con otras ciencias, publicado por la Universidad Nacional. A refundar la escuela en Chile del 2010. La inteligencia y el talento se desarrollan, 2008. Cómo investigar en la educación, 2009. Y los ciclos de la educación, en la educación. Nosotros lo que el día de hoy tratamos fueron los modelos pedagógicos que Julián de Zubería Samper ha venido estudiando y ha venido desarrollando en torno a la enseñanza que les da a los docentes y que también de una u otra manera a los estudiantes. Entonces él nos plantea que estos modelos pedagógicos se han ido desarrollando a través como de la historia de la educación, pero qué modelos son los que realmente hacen que el aprendizaje sea consciente. ¿Consciente en qué sentido? Docente-estudiante. Bueno, para finalizar, yo quisiera cerrar con una frase, la cual dice: la educación tiene que ayudarnos a conocernos y comprendernos a nosotros mismos y a los otros. Julián de Zubería Samper. Para concluir, yo quiero que hagamos una reflexión, nosotros como futuros docentes, como futuros educadores, en torno a cómo nosotros queremos ser esa figura en el aula de clase. Nosotros tenemos en este momento que incentivar a que los estudiantes sean reflexivos, a que los estudiantes tengan amor por lo que hacen, por lo que están aprendiendo, que desarrollen nuevas ideas, que desarrollen un pensamiento crítico, que se preocupen por lo que están ellos adquiriendo, de lo que se están nutriendo. Tenemos que ya mandar a recoger ese tipo de educación de repetición, en el cual el pensamiento crítico ni siquiera era una opción, porque es que el maestro era el único poseedor del conocimiento. El conocimiento es algo tan amplio y tan bonito que es un intercambio. Entonces, muchas gracias.